Ahora está grabando. Bueno, bienvenida, doctora. Dele con la presentación nomás. Bueno, estupendo esto de que ustedes como encargados de salud pública, de las asociaciones, de los centros de alumnos, de estudiantes de medicina, ¿no es cierto?, estén preocupados, ¿no es cierto?, sobre todo en esta situación pandémica. Yo lo encuentro estupendo, lo encuentro una gran oportunidad, por eso cuando me dijeron que podía tener la oportunidad de conversar con ustedes, me entusiasmó mucho. ¿Ah? Y les voy a explicar por qué. Básicamente lo que hoy día quiero compartir con ustedes tiene que ver con ponernos un poquitito al día en las fuentes de información más actualizadas, la situación actual de la pandemia COVID en Chile, pero la verdad que el ver la data no es lo más importante. Lo que yo quisiera terminar refiriéndome es a las oportunidades que tenemos en cómo ustedes pueden ayudar a esta pandemia, ¿ah? Que es la parte muy, muy importante, porque hay un concepto súper fundamental para esto. El sector salud tiene que liderar el intersector ante una situación cuyo origen es propiamente sanitario, ¿ok? Entonces se requiere de la colaboración de todos los otros profesionales y disciplinas y que esto sea interdisciplinario, intersector. Es cierto, por supuesto que sí, pero se requiere un liderazgo sanitario, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entran ustedes, ¿no es cierto? Y sobre todo aquellos profesionales de la salud que están más dedicados o que manejan más las visiones de los conceptos de salud colectiva. Me estoy refiriendo a salud pública, pero prefiero hablar de colectiva, porque a veces la gente lo confunde, ¿no? Con lo que tiene que ver con los hospitales públicos o el sector público. No, yo me refiero a salud poblacional, salud colectiva. ¿Ah? Entonces, primero lugar, existe un indicador estrella que uno podría decir, mira, yo miro este indicador y puedo describir exactamente lo que está pasando con la epidemia en Chile en este momento. Y la respuesta es no. Y no en todas partes del mundo. ¿Ah? Porque todos los indicadores epidemiológicos que utilizamos para describir la epidemia tienen fortalezas y debilidades, sobre todo en su interpretación. Entonces tenemos que ser cautelosos. Y es por eso que los epidemiólogos lo que hacemos es triangular información simultáneamente de diversos indicadores. Entonces, las decisiones de salud pública, las decisiones de confinamiento y desconfinamiento, etcétera, cualquier decisión de política pública requiere de una diversidad de indicadores. ¿Okay? Indicadores como cuáles, hemos escuchado mucho hablar sobre el R, ¿no es cierto? El R efectivo, que nos habla de la velocidad de la transmisibilidad del COVID en la comunidad. También hemos escuchado hablar sobre todo lo que se refiere a la estadística hospitalaria, específicamente de camas complejas en UCI, ¿no es cierto? Porque la forma en que varía este indicador también nos da luces de la gravedad de la situación epidemiológica. Pero también hemos escuchado hablar de la mortalidad, ¿no es cierto? Los indicadores que se pueden construir a partir de los fallecidos, ¿no? Que básicamente tienen que ver con las tasas de mortalidad o letalidad, que son dos cosas diferentes. Pero sin duda este indicador, desgraciadamente, es tardío, ¿no? Está siempre atrasado 14 días y por eso no lo utilizamos como indicador para toma de decisiones, ¿no? Sino que lo usamos como indicador global para describir, ¿no es cierto?, cómo está el fenómeno cuando uno mira hacia atrás. El testeo relacionado con la confirmación de laboratorio, el PCR, ¿no es cierto? Y ahí en el testeo tenemos dos indicadores básicamente, el indicador de la cantidad de test que hacemos, ¿no es cierto?, las tasas de testeo, y el indicador que proviene de la positividad del testeo, ¿ah? Los casos positivos dentro de todos los test que hacemos.
Y muy importante, lo que llamamos la carga de infección comunitaria, que tiene que ver con los casos nuevos, las tasas de incidencia, ¿no es cierto?, de casos nuevos. Y todos estos conceptos aportan información diferente. Les dejo ahí una web en la cual me tocó participar durante los primeros 6 meses de la epidemia. Nosotros en la Universidad Católica desarrollamos un informe en que analizábamos y construíamos todos estos tipos de indicadores, pero a diferencia de otras plataformas, como nosotros éramos salubristas, ¿no es cierto?, nosotros agregamos una cosa muy importante, que no es solo mostrar la data y la evolución de la data, sino que es interpretar esta data y entregar recomendaciones de salud pública. Chile dispone de fuentes de información abundantísimas para esta epidemia, ¿ya? Y eso quisiera que lo dejáramos bien claro, ¿ah? Las fuentes de información oficial, ustedes las conocen, ¿no es cierto? Básicamente lo que viene de la Autoridad Sanitaria, Ministerio de Salud, y se generan 2 informes que son muy relevantes. El informe epidemiológico, que aparece 2 veces a la semana, y el informe de indicadores de trazabilidad, y el otro, no se los puse aquí, se me olvidó, el informe de la situación de mortalidad, de cómo se vigila la mortalidad de casos confirmados y probables en la División de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS, en Chile. Es importante entender esto, y la información ha ido creciendo en abundancia y en calidad y en precisión, porque se ha podido procesar, validar, depurar esta data. E incluso se ha llegado a algo muy interesante, que es un convenio que desarrolló el Ministerio de Salud con el Ministerio de Ciencias y con un consorcio de 3 universidades chilenas, que es la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción, en la cual se toman estos datos oficiales, ¿no es cierto?, y se les agrega un procesamiento de datos, ¿ya?, que es más complejo, y que básicamente lo que hace es que aplica un modelo para imputar datos faltantes y para poder corregir por rezago de notificación. En todas las epidemias y en todos los sistemas de vigilancia epidemiológica hay lo que se llama un rezago de notificación. Lo más importante es vigilar los datos por la fecha de inicio de síntomas, ¿okay? Entonces la información de fecha de inicio de síntomas que yo tengo hoy no es completa, porque esa información se va a completar durante la semana o las 2 semanas siguientes con la información que se va recogiendo y metiendo en el sistema. Entonces se produce un sesgo de que si tú miras por fecha de inicio de síntomas, los datos de hoy, siempre los datos de hoy van a ser menores en intensidad que los de ayer o de anteayer o de la semana pasada, porque se está completando esa información. Entonces hay modelamientos que se pueden hacer, que es una cosa que se llama nowcasting en epidemiología, y que permite que se corrija por rezago con unos modelos. Entonces podemos tener una estimación de los casos o de la magnitud de casos de hoy, ¿no es cierto?, corregida por rezago. Esto ha sido muy interesante y muy oportuno, porque permite entonces tener datos más depurados y sofisticados y que puede utilizar el Ministerio de Salud. Esta información está disponible en el GitHub de Ministerio de Salud y Ministerio de Ciencia, y todo lo que se produce aquí, estos datos corregidos, ¿no?, inmediatamente a disposición de toda la comunidad científica y de toda la población para hacer los análisis que estimen convenientes. Les muestro aquí esta iniciativa, tiene una página web, esto se llama ICOVID Chile, ustedes pueden encontrar ahí de qué se trata, y básicamente lo que genera esa información desde el nivel nacional, pero también por regiones, por provincias y por servicios de salud, ¿ya?, de todos estos indicadores. Indicadores como los que ya les mencionaba, por fecha, y tiene la gracia de que clasifica en colores, ¿no es cierto?, la información de 4 dimensiones.
¿okay? La dimensión de dinámica de contagios, que básicamente son la carga, las tasas de incidencia, y los R. La dimensión de testeo, que son los que yo les mencioné, las tasas de testeo y la positividad. Indicadores de trazabilidad y aislamiento son complementarios a los indicadores de trazabilidad y aislamiento que entrega el Ministerio de Salud hoy día. Son diferentes, ¿ya? Y, por ejemplo, han depurado y explorado, ¿no es cierto?, sobre todo lo que ocurre con la trazabilidad inicial. Entonces se muestra aquí los tiempos que se demora desde el inicio de síntomas hasta la notificación de y desde la notificación de sospechoso hasta que el Ministerio de Salud dispone de la confirmación PCR en sus sistemas. ¿Ah? Toda esta etapa es lo que nosotros llamamos la trazabilidad inicial, ¿ya? El Ministerio de Salud agrega otros indicadores de trazabilidad que tienen que ver con el tiempo que demora en estudiar cada caso, en recoger los contactos, en aislar a los contactos, etc. Y finalmente, la dimensión de capacidad hospitalaria, que básicamente tiene coberturas, ¿no es cierto?, de ocupación, la ocupación hospitalaria de UCI, sea por cualquier causa o por la causa COVID, se describen ambas, y la velocidad de cambio de la ocupación de camas, que es un indicador que ha sido muy bueno y muy sensible desde el punto de vista epidemiológico para hablar también de la gravedad del momento de la epidemia, ¿ah? Porque el seguir los casos graves, que son los que se hospitalizan, ¿no es cierto?, en su ocupación y ojalá en su incidencia, ¿no es cierto?, también es una medida del nivel de infección comunitaria, porque el porcentaje de personas que se hospitalizan, ¿no es cierto?, o que están más graves, es relativamente fijo, ¿no es cierto?, en el número total de infectados comunitarios. Entonces, si uno ve que esta velocidad cambia hacia arriba, uno puede intuir también que la infección comunitaria sube. Si cambia hacia abajo, uno puede intuir también que la infección comunitaria baja. Eso siempre y cuando sean sistemas de atención hospitalaria que no estén con restricciones graves de oferta, con colapso total de oferta, ¿ya? Como se ha visto en otros países latinoamericanos y en algunos momentos de las epidemias, sobre todo los primeros países que entraron en epidemias en Europa, como España, Francia e Italia, ¿ya? Pero el caso nuestro es un poco diferente, porque tenemos este sistema centralizado de camas críticas, ¿no es cierto?, con la cual hemos podido ir manejando esta oferta, ¿no es cierto?, permitiendo que tenga cierta flexibilidad. Se muestran en ICOVID, por ejemplo, los R efectivos, aquí les muestro a nivel nacional, vean ustedes cómo al comienzo nosotros teníamos R superiores y posteriormente cae, hasta hoy día en que estamos en zona ya, pasamos de rojo a naranjo, amarillo, que ya nos estamos acercando al 0,8, cosa que no es suficiente, por supuesto, no es suficiente porque este es el nivel nacional y a nivel regional tenemos una heterogeneidad de situaciones, ¿no es cierto? Hay muchos lugares del país en los cuales todavía cada persona que se enferma, al final de su enfermedad, ya se lo transmitió al menos a otra persona. Eso es el R1, cuando tú le transmites al menos a una persona, en promedio. Y eso hace que se mantenga, se prolongue esta epidemia. ¿Ah? Entonces tiene que bajar mucho más abajo de 1. ¿Ah? Ojalá menor a 0,8, ahí estaríamos para lo que ICOVID sería verde, ¿no? La carga, ¿no es cierto?, que es la tasa de incidencias nuevas, aquí se la muestro para el nivel nacional, y vean ustedes cómo aquí se va cruzando etapas, ¿no es cierto?, el nivel de 10, por ejemplo, estos son tasa diaria, entonces 10 casos nuevos por cada 100.000 habitantes en el día, ¿ya? Aquí se muestran los promedios semanales de última semana para mostrar cada indicador diario, ¿ya? Y ven ustedes cómo estuvimos en niveles muy, muy altos, ¿no es cierto?, a mediados de junio, cuando fue el gran pic de nuestra pandemia, y posteriormente se ha ido disminuyendo esto,
y ya estamos llegando, acercándonos al amarillo de 5 por 100.000, ¿no es cierto? Pero hay regiones en que esto está mucho peor, y hay regiones en que, por ejemplo, Magallanes, las tasas son superiores a 30. ¿Ah? Entonces, gran heterogeneidad. Y COVID también muestra una especie de resumen nacional y regional en que tenemos, ¿no es cierto?, los indicadores de las 4 dimensiones con sus colores, ¿no es cierto? Y ven ustedes cómo, por ejemplo, en lo que se refiere a carga, tenemos cargas y R's, tenemos muchas regiones en rojo todavía, ¿no es cierto? En el tema de la positividad, Magallanes sin duda es la región que queda en rojo, y en trazabilidad, en estos indicadores especiales, ¿no es cierto?, que yo les decía que son más nuevos, tenemos algunas regiones que tienen todavía problemas en que el tema del procesamiento en laboratorio está un poco más lento, como Atacama y Araucanía, ¿no?, que destacan siempre y que les ha costado mucho mejorar. Pero también tenemos una situación de naranjo todo Chile y algunas regiones incluso en rojo, que son Tarapacá y Araucanía, en que la consulta temprana, o sea, lo que demoramos entre que las personas inician los síntomas y que aparece como sospechoso en el sistema Epivigila, ¿no es cierto?, es superior a 48 horas. ¿Te fijas? Y eso entorpece la trazabilidad inicial, ¿ah? Porque se pierde tiempo precioso, ¿no es cierto?, tiempo muy valioso para acelerar estos procesos. ¿Mm? Y en como ven ustedes, incluso hay lugares en que los tiempos de laboratorio, entre que se notifica un sospechoso y el Ministerio de Salud se entera de esa confirmación PCR, cosa que puedan iniciarse una serie de procesos formales, ¿no es cierto?, para cuarentenar contactos, ¿no es cierto?, y prolongar licencias, y etcétera. Hay regiones en que esto ha mejorado mucho, incluso están en verde, Ñuble, Biobío y Aysén. Ellos se demoran menos de 24 horas en este proceso de laboratorio, ¿ya? Pero la heterogeneidad es grande. En términos de capacidad hospitalaria, siempre con alta ocupación hospitalaria, ¿no es cierto? Sin embargo, ya está en amarillo, o sea, ha pasado de rojo, naranjo, amarillo, ¿no es cierto? Pero persisten algunas zonas. Esta es la ocupación hospitalaria total, por causas COVID y no COVID, lo que está resumido en estos colores. ¿Ah? Y vemos que el sistema siempre, por supuesto, ante una pandemia, muy presionado, ¿no?, especialmente en algunos lugares, Antofagasta, O'Higgins, Biobío, otros se han descargado. Vean ustedes, por ejemplo, no es contradictorio que Magallanes tenga la situación epidémica más grave en carga, en transmisibilidad, sin embargo no está en rojo en hospitalario. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema integrado de camas críticas. Entonces, hace unas semanas atrás se trasladaron, ¿no es cierto?, pacientes de Magallanes a otras regiones para descargar el rojo de esta situación. Lo que sigue siendo claro en relación a toda la pandemia, ¿no es cierto?, es que los grupos que tienen mayor riesgo de infección y mayor riesgo de muerte son distintos, ¿no es cierto? Mayor riesgo de infección, aquí les muestro unas gráficas que tienen que ver con hombres, mujeres y total. Esto es un análisis que hacíamos en Data COVID UC, y como ustedes pueden ver, los que tienen las tasas acumuladas más altas, ¿no es cierto?, son este grupo en naranjo, que es el grupo de 30 a 44 años, seguido de este grupo morado de 45 a 59, ¿no es cierto?, y el grupo azul, que es de 15 a 29. O sea, entre los 15 y, ¿no es cierto?, los 59 años se encuentra la mayor incidencia, ¿no es cierto?, y en el fondo el mayor riesgo de infección, ¿no? ¿Por qué? Porque esta gente tiene la mayor contactabilidad en la sociedad, ¿no? Ahora, distinto es
a quién le afecta más grave, ¿no? Y en términos de la tasa acumulada de mortalidad, ¿no es cierto? Aquí está expresada por 100.000, según edad, ¿no es cierto? Tenemos aquí que estos grupos etarios ahora son totalmente diferentes, y vemos, comparen ustedes, aquí tenemos en rojo, gente de 70 años, su tasa, 206, versus gente menor de 40, ni siquiera estoy poniendo un grupo comparativo de niños, ¿no? Estoy poniendo adultos menores de 40 nomás, ¿ya? O todo el grupo menor de 40, es 0,39, que son estos que tienen la tasa de 8,9. Y vean ustedes, o sea, es 160 veces más riesgo de morir en personas de 70 y más años. Es más de 170 veces, y mientras más arriba subes, ese riesgo puede llegar a 400 veces más, ¿no es cierto?, el riesgo de morir de personas con mayor edad. ¿Ah? Básicamente, esto tiene relación, ¿no es cierto?, con vulnerabilidad fisiológica y la asociación a enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, que son el gran indicador de riesgo en esta pandemia, en riesgo desde el punto de vista de aumentar la letalidad. Mucho se habla de trazabilidad, y yo les quería dejar un concepto fundamental relacionado con esto. Fíjense ustedes que en los modelamientos matemáticos que se han hecho respecto a cómo los parámetros de trazabilidad afectan, ¿no es cierto?, afectan el R finalmente, ¿no es cierto?, la caída del R, ¿no? Uno quiere que el R caiga, ojalá en un 100%, ¿no es cierto?, que caiga mucho el R, la transmisión. Aquí les muestro un gráfico de una publicación relativamente reciente, en que vemos cuál es la caída de del R, ese es el porcentaje que está aquí al centro de la data, ¿no es cierto? Si el R cae 50%, 45%, en fin. Bueno, esto va a estar muy influido por la proporción de personas asintomáticas infectadas en esta pandemia del COVID, ¿ya? Entonces, esto se ha discutido mucho, pero hoy día ya más o menos tenemos una idea de que esto podría ser cercano al 30% de asintomáticos. Vean ustedes que si la enfermedad en sí, biológicamente, es muy asintomática, o sea, por ejemplo, si el 80% de los COVID fueran asintomáticos, la posibilidad de bajar el R es muy difícil, muy difícil, ¿no? Pero si cada vez menos, ¿no es cierto?, si la proporción de asintomáticos infectados es menor, la posibilidad de impactar el R es mucho mayor, ¿no? Ahora, aquí tenemos el efecto, ¿no es cierto?, que tiene en un escenario en que 2/3 de los casos tienen síntomas, ¿ya? Como yo les decía, les marqué aquí en rojo el 30%, y ellos estamos considerando que son el doble, porque es así, el doble de contagiosos que los asintomáticos, ¿no? Aislar los casos sintomáticos al empezar sus síntomas, ¿ok? Es decir, independiente de los test PCR, nada, cuando una persona sintomática sospechosa inicia sus síntomas, si se aísla muy rápidamente, ¿ya?, este R podría llegar a disminuir en un 47%, o sea, caer en un 50%, así de potente, ¿ya? En un escenario de 30% de asintomáticos, ¿ya? Y esta caída de 30%, ¿ya?, se agrega a las caídas que estén produciendo las otras medidas de salud pública, es decir, el uso de mascarilla, lavado de manos, distancia social, y todas las regulaciones, como las cuarentenas comunitarias, etcétera, toda la bajada de R que producen esas medidas, uno le puede agregar un 50% más de caída del R si aislamos precozmente los casos, ¿ya? Entonces, este es un concepto súper fundamental. La velocidad de aislamiento del caso sintomático impacta mucho el R. Y por otro lado, la cobertura de contactos que uno realice en el proceso de trazabilidad
es muy importante, incluso más importante que la velocidad en que lo haga. Y aquí les muestro un gráfico, ¿no es cierto?, en que nuevamente en el centro del resultado de este gráfico tenemos la caída del R, ¿ok?, la posibilidad de caer el R. Y vean ustedes que si ustedes logran ubicar al 80% de los contactos, ¿no es cierto?, esa caída puede ser de un 30% adicional a la caída producida por el aislamiento precoz de los casos, ¿ya? Un 30% adicional. Ahora, si lo logran contactar en el tiempo 0 o 3 días después, ¿ya? Claro, aumenta la caída del R, ¿no? Pero aumenta muchísimo más, incluso si ustedes se demoran nada en contactar a los contactos, ¿no es cierto?, pero solo contactan al 40% de ellos, vean ustedes que la caída del R va a ser de un 5%. Entonces, lo más importante es que las personas se entreguen, primero, los listados completos de los contactos al sistema de trazabilidad, ¿no es cierto?, y que todos sean ubicados, ¿ok? Eso, el concepto de cobertura de los contactos, ¿no es cierto?, es súper importante. Entonces, velocidad y cobertura central para la efectividad de la trazabilidad. ¿Ah? Ahora, metas de trazabilidad que nos podemos poner, ¿no es cierto?, como país para lograr. Una cosa es los modelos teóricos, los modelos matemáticos. Claro, uno dice, bueno, podría trazar demorarme 0 minutos y trazar al 100, ¿ya? Pero eso no es factible, ¿de acuerdo? Hay cosas que se pueden lograr dada la biología de este coronavirus, ¿no es cierto?, que yo ya les mostraba, que tiene que ver de mucha relación con el nivel de asintomáticos propios de la biología de esta infección, ¿no? El nivel muy grande de transmisibilidad de este virus, ¿no? Pero además, estamos sometidos a una limitación, que es esta forma de diagnóstico que tenemos de confirmación de este virus. En el mundo entero, la PCR, ¿no es cierto?, con la cual confirmamos, primera cosa, seamos sinceros, no es un test perfecto, ¿ah? Es un test que tiene una sensibilidad malita para los estándares de tamizaje que usamos nosotros en salud pública, ¿ah? O sea, una sensibilidad de 70% malita y variable según la ventana, ¿no es cierto?, de el momento de la infección, muy variable, ¿se fijan? Entonces esta sensibilidad empieza a caer después de la semana de los síntomas, y por otro lado requiere de la toma de muestra por personal de salud en una forma que es poco aceptable a la comunidad porque es desagradable, ¿no? Y se demora en procesarse. Entonces, todos estos elementos asociados al test con que se diagnostica entorpecen también la trazabilidad. La trazabilidad sería estupenda si tuviéramos un test rápido de autotoma, ¿no es cierto?, que las personas se los puedan hacer a sí mismos, ¿no es cierto?, en su casa, ojalá al inicio de los síntomas, ¿no? Y poder avanzar más rápido. Entonces, como les digo, hay limitaciones que provienen de la biología de esta infección y de las características que tienen los test que tenemos disponibles hoy para funcionar, ¿ya? Y eso entrega limitaciones a la trazabilidad. Entonces, bueno, ¿cómo fijarnos metas? Ojo, unas son las metas hipotéticas que provienen de los modelos, pero otras son las metas de factibilidad, ¿ah? Las metas que existen en la naturaleza. O sea, que, por ejemplo, algún país lo logró, ¿ah? Y en ese sentido es importante mirar hacia el lado, qué es lo que están haciendo otros, qué es lo que están logrando en trazabilidad otros, como por ejemplo Nueva Zelanda, o qué están logrando otros en términos de España, y uno se da cuenta que la verdad, los tiempos que demoramos en la consulta precoz, las medianas son las mismas que en España, y las medianas que demoramos en diagnosticar a las personas desde la consulta hasta el aislamiento, ¿no es cierto?, son las mismas nuestras, que es 24 horas, ¿no? Entonces, no es tan fácil hacer esto de la trazabilidad y
exigir, digamos, grandes mejoras en estos indicadores. Ahora, Chile ha ido mejorando, sí, pero todavía tenemos un 58% de casos nuevos que vienen de contactos conocidos, ¿ok? Eso significa que tenemos un grupo todavía importante de transmisión comunitaria sin nexo, ¿ya? Y por otro lado, necesitamos avanzar, ¿no es cierto?, ir mejorando en los tiempos y en las coberturas, sobre todo a niveles regionales y locales donde hay mucha diversidad. Bueno, les mencionaba yo que es muy importante el tema de las políticas, las recomendaciones, porque las intervenciones de salud pública pueden realmente impactar el curso de la epidemia. Y aquí les cito unas reflexiones que en base a los datos epidemiológicos y la metodología de lo que es la disciplina en la salud pública, en la salud colectiva, nosotros hemos reflexionado. ¿Ah? Y la recomendación general de política pública para COVID en Chile sigue siendo, en términos generales, continuar los esfuerzos dirigidos a ambas estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? Y aquí quiero dejarle más claridad conceptual. En salud pública siempre hay dos maneras de abordar los problemas de salud pública, con intervenciones del área, las que llamamos intervenciones preventivas poblacionales y las que llamamos intervenciones preventivas individuales. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Las poblacionales, ¿no es cierto?, son intervenciones que nosotros aplicamos en forma masiva y sin utilizar recursos cara a cara, ¿ya? Como por ejemplo, la comunicación masiva de masas, o sea, la comunicación en medios masivos, lo que es la comunicación de riesgo, ¿no es cierto? Y lo otro son las leyes o regulaciones, ¿no es cierto? Las restricciones y regulaciones que, por ejemplo, se han impuesto en esta pandemia. Las cuarentenas comunitarias, esto que no se permite reunirse en cierto número de personas, que hay cordones sanitarios, que hay aduanas sanitarias, todo lo que sean, en el fondo son restricciones que son regulaciones, ¿no? Muchas de ellas decreto, ley, ¿no? Que aplican a toda la población, ¿ya? Se fijan, no hay una persona, no hay un personal de salud cara a cara aplicándole una intervención a una persona, ¿eh? Sino que esto afecta a todos, intervenciones poblacionales. Y las individuales, esas son las propiamente relacionadas con la trazabilidad, el TTA que llamamos, el testeo, trazabilidad y aislamiento de casos y cuarentena de contacto. ¿Por qué? Porque ahí sí hay acción cara a cara, sea del sistema de atención en salud, ¿no es cierto?, que atiende a esta persona con síntomas, ¿no? O sea, el sistema de trazabilidad, que uno a uno de estos individuos le pone a una persona al otro lado del teléfono y le entrega una serie de intervenciones, de una intervención que en realidad es una intervención bastante compleja, es una intervención psicosocial, para cambiar la conducta del caso o del contacto. ¿Ah? Es tan compleja como lo que ustedes conocen como intervenciones psicosociales en medicina, la consejería médica, las intervenciones breves en tabaco y alcohol, es así de compleja, requiere capacitación. ¿Ah? Y esas son las intervenciones individuales. Entonces, básicamente, ambas estrategias en forma paralela, continua, permanente en el tiempo. ¿Ya? No hay forma de bajar el R bajo 0,8 si no se aplican ambas simultánea y permanentemente. Esto es lo general en recomendaciones. Ahora, nosotros hemos hecho 9 recomendaciones específicas, ¿ya? Que no se las voy a mostrar todas, los invito, si quieren, a revisarlas en la página web, pero les quiero destacar una que tiene mucho que ver con lo que ustedes pueden hacer, ¿ya?, para ayudar en esta pandemia. Y tiene que ver con la recomendación número 1, que es fortalecer la comunicación de riesgo, ¿ya? ¿Enfocado a qué? ¿A cuáles conceptos clave? 1, a incentivar a todo paciente sintomático inicial, aunque sea leve, ¿ya?,
a asumir, ¿no es cierto?, que es un caso sospechoso de coronavirus y mostrarle un algoritmo claro de decisiones a tomar, ¿ya? Les voy a detallar esto en la próxima diapositiva. Lo otro es promover o adelantar la decisión de ir a residencia sanitaria. Aclarar el tema de que el contacto estrecho que inicia síntomas pasa a ser caso probable y por lo tanto, ¿no es cierto?, prolonga su aislamiento como caso ya, ¿no? Estimular la continuidad de atención de salud de las actividades esenciales de la atención primaria, como son el control de enfermos crónicos, embarazadas, vacunación. Y explicar y ayudar a la población vulnerable, más vulnerable, en Chile, a poder navegar, ¿no es cierto?, en el sistema de beneficios sociales. Esto es demasiado importante porque necesita haber facilidad, ¿no es cierto?, para acceder a las residencias sanitarias y los beneficios sociales y económicos de la emergencia, que le permitan aislarse precozmente, sobre todo a la población vulnerable, que justamente es la población con mayor carga, mayor probabilidad de infección, porque tienen condiciones sociales que les promuevan, les aumentan la cercanía, ¿no es cierto?, y por otro lado, tienen mayor carga de enfermedades crónicas que van a aumentar su riesgo de hacer enfermedad grave. ¿Ah? ¿A qué me refiero con promover aislamiento precoz? ¿Ya? Como ya les mencionaba en las diapositivas anteriores, la trazabilidad inicial influye muchísimo en la efectividad de la caída del R, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? La trazabilidad inicial no está en manos de las instituciones, no está exactamente en manos del médico, o el sistema de atención, o el sistema de trazabilidad, o las instituciones que apoyan estas actividades. Está en manos de todos nosotros, porque tiene que ver con esta decisión, tiene que ver con la decisión de que hoy comencé con síntomas, ¿ya?, aunque sean leves, y yo necesito saber qué hacer. ¿Ah? ¿Qué hacer hoy, ahora, al tiro, horas desde que se inició mis síntomas? ¿Ya? Entonces, el concepto, la recomendación debiera ser, si tú inicias síntomas, aunque sean muy leves hoy, ¿ya?, lo peor que puedes hacer es decir, voy a esperar que se me pasen. ¿Ah? Porque es probable que se te pasen en 2 o 3 días. La mayor parte de la gente infectada tiene una enfermedad leve, ¿ya? Recuérdense que un 20% nomás la tiene más grave y un 30% asintomática, ¿ya? Pero tenemos todo este gran grupo entre medio que tiene una enfermedad leve. Entonces, de verdad, si se espera un poco, se le va a pasar. Pero ¿qué pasa? Que le va a transmitir a todo el mundo y no va a entrar al sistema de trazabilidad, ¿ya? ¿Qué es lo otro que no pueden hacer, no deben hacer? Tomarse un analgésico o un antiinflamatorio o algo, ¿no es cierto? Y, entre comillas, seguir funcionando. Entonces, salgo a comprar, salgo a mi trabajo, salgo a contactarme con los familiares, voy al asadito, voy al carrete, etcétera, con un paracetamol encima. Claro, la persona se va a sentir mucho mejor, pero va a andar contagiando a todo el mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debía hacer un sintomático inicial? 1, lávate las manos ahora y pónete una mascarilla en este momento. 2, si tienes una pieza donde aislarte, hazlo ahora. Realiza una lista de contactos estrechos, la gente con que estuviste 2 días antes del inicio de los síntomas, sobre todo ese señor con el que estuviste hace 48 horas, porque a ese ningún sistema de trazabilidad va a alcanzar a pillarlo antes de que ya haya contagiado a alguien. Entonces avísale que eres un caso sospechoso. A tu familia, a tus contactos estrechos, diles que eres un caso sospechoso. Si tienes empleador, avisa que no te presentarás mañana mientras esto no se aclare. ¿Ok? Y ahí es donde entra ¿por qué digo que somos todos nosotros? Porque no son solo los casos sintomáticos los que tienen un rol tremendo en la trazabilidad inicial, también los empleadores. Porque necesitamos empleadores compasivos y generosos, ¿no es cierto?,
que acojan a los sintomáticos iniciales leves, ¿no es cierto? Muchas veces facilitando incluso el testeo. ¿Ah? Hay empresas que les facilitan el testeo. Y por otro lado, facilitando que esta persona pueda consultar y solucionar el problema y aclararlo, ¿no es cierto?, sin tener toda la formalidad, ¿no es cierto?, la protección laboral que va a tener después, con una licencia formal, cuando llegue la PCR confirmada, etcétera, ¿no? Entonces, es súper importante esta participación en la trazabilidad inicial a todos los ciudadanos y los empleadores también. Y muy importante, estás aislado ahora en tu pieza, agarras el teléfono, ¿cierto? Y llamas por teléfono. No necesitas salir corriendo y moverte a ninguna parte. ¿Ah? Llamas al fono COVID de tu consultorio o municipio, ¿no es cierto?, o de tu centro de salud, de tu asegurador privado, lo que sea, ¿no es cierto?, para contestarte las 4 preguntas fundamentales. Antes de salir corriendo a ninguna parte, contestarte 4 preguntas fundamentales. Una, ¿necesito consultar a un médico? Depende, quizás no necesitas. Quizás tú eras un contacto, hiciste síntomas, lo que tienes que hacer nada más es llamar al sistema de trazabilidad que te sigue, ¿no es cierto?, y avisarle que iniciaste síntomas, porque desde ese minuto pasaste a ser un caso probable y necesitas aislarte 14 días más. Puede que tú ya estabas en cuarentena por ser contacto, ¿no? Y por lo tanto vas a necesitar una prolongación de tu licencia, etcétera, una serie de acciones, todas las cuales tú puedes hacer por teléfono. ¿Necesito hacerme un test PCR? También depende, ¿no? También depende, ¿no? Puede que también si eres un contacto conocido, no necesitas hacerte el test. Pasas a ser un caso probable inmediatamente. Y quizás, ¿no es cierto?, y no hay que salir corriendo a hacerse la PCR tampoco. Acuérdense que la mayor sensibilidad de la PCR está como al segundo día de síntomas, ¿no? Lo que hay que ver, ¿no es cierto?, es avisar, ¿no es cierto?, que estás con síntomas para que entres a un sistema de trazabilidad y ver en qué termina esto, porque puede incluso que dentro de las 24 o 48 horas, ¿no es cierto?, aparezca los síntomas urinarios, si era una fiebre con dolor de cabeza, ¿no es cierto?, y terminó siendo una pielonefritis, en fin. ¿Necesito residencia sanitaria? ¿Necesito residencia sanitaria? Esa es una pregunta súper importante que hay que responder ya, porque si tú no tienes una pieza donde aislarte al tiro, ¿no es cierto?, ahora, ¿no?, es el momento para empezar a tramitar ya, ¿no es cierto?, para que eso no demore después, hay que iniciarlo ya, eso, con el consultorio, es en la atención primaria donde eso se gestiona. Y la otra pregunta, la necesidad de licencia médica. Si soy trabajador y tengo acceso a ese derecho, claro que necesito acercarme rápidamente al sistema y ojalá ir al médico luego para que me haga la PCR y todo, y no solo para que me haga la PCR, para que me identifique como caso sospechoso y me dé la licencia provisoria inmediatamente, ¿cierto? Y posteriormente se renueven y alarguen cuando corresponda, ¿ya? ¿Cómo podemos ayudar entonces? Comunicación de riesgo. Pero ¿cuál comunicación de riesgo? Viralizar la información correcta, ¿no es cierto?, de las medidas con evidencia, ¿ya? El rebrote vendrá con la socialización, es lo que estamos viendo en todas partes del mundo. Ya sabemos que eso va a ocurrir y vamos a estar en estos ciclos de sube y baja, ¿no es cierto? Y vamos a estar en estos ciclos de apretar las medidas, ¿no es cierto?, restringir más o soltar un poco, intermitentemente, según cómo vayan los indicadores, y vamos a estar en esto, en esta intermitencia, ¿no es cierto?, hasta que aparezca una vacuna. Y eso no se prevé que sea muy luego, ¿no? Y la llegada a Latinoamérica, menos luego todavía.
Y acuérdense que la primera llegada va a ser a los grupos de más riesgo. Entonces, para que llegue a haber una cobertura grande de vacunación, o sea, pensemos en 2022, por lo tanto, esto va a ser un proceso intermitente. Y el rebrote, como yo les digo, va a venir con la socialización. Y hay muchas medidas. Tenemos algún grado de control sobre esto, sobre esta intermitencia. ¿Y cuáles? Las dos medidas centrales de salud pública que yo les mencioné, las poblacionales y las individuales, ¿no? Porque son efectivas, ¿ah? Y de hecho han logrado, ¿no es cierto?, impactar las curvas de la epidemia, ¿no? Ahora, lo que necesitamos es viralizar, ojalá, entre los pares de ustedes, que son justamente el grupo de alta contactibilidad y posibilidad de contagio, ¿no? Estos conceptos de prevención, ¿ah? Y de que los rebrotes van a venir a través de la socialización. Por ejemplo, la verdad que la evidencia, vean este dato del British Medical Journal, no hace mucho, ¿no? En que se describe y se estudia, ¿no es cierto?, los riesgos de transmisión, ya sea en lugares outdoors o lugares indoors, sea en el exterior o en el interior, espacios cerrados o abiertos, ¿no es cierto?, con mucha o poca gente, ¿no es cierto?, bien o mal ventilados, y utilizando todas estas variables, ¿no es cierto?, podemos estimar el nivel de riesgo. Y sumamos a estas variables otras que son súper importantes y que tienen que ver con que si estamos callados, si estamos hablando, si estamos cantando, si estamos riéndonos a carcajadas o si estamos gritando, ¿no es cierto? La transmisión cambia totalmente. Si estamos con mascarilla o sin mascarilla, ¿no es cierto? El tiempo en que estamos expuestos, obviamente que si estamos 15 minutos, es mucho menos riesgo que si estamos más de 2 horas, ¿no? Y vean ustedes cómo hay situaciones en que uno puede estar en una situación que es de baja ocupación, ¿no es cierto?, de no mucha gente, ¿ya? Y en que basta con que estemos, digamos, gritando o cantando, ¿no es cierto?, para que el nivel de transmisión sea alto, ¿ah? Incluso si estamos indoor y bien ventilado, en un lugar indoor, bien ventilado y con baja ocupación, con baja cantidad de gente. Vean ustedes, naranjo es un riesgo de transmisión importante, verde es el riesgo de transmisión más bajo, ¿se fijan? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estamos en la situación de socialización de jóvenes, ¿no es cierto?, está la música fuerte. La música fuerte hace que espontáneamente la gente se acerque, pierda la distancia, ¿ya? Y por otro lado, se está comiendo o bebiendo bebidas o bebestibles, ¿no es cierto?, que hacen que la gente se saque las mascarillas, ¿no? Y está riéndose, gritando o cantando. Entonces son situaciones de altísima transmisibilidad, ¿ya? Aunque sea en el exterior, ¿ah? Por lo tanto, el concepto fundamental debía ser carrete con mascarilla y a distancia, aunque sea en el exterior, ¿ya? Y ojalá disminuir lo prolongado en los tiempos, aumentar la ventilación, siempre en el exterior y disminuir la cantidad. Aquí están todas las cantidades de personas, porque aquí están todas las variables que mezcladas hablan del riesgo de contagio, ¿no es cierto? Necesitamos empoderar a los ciudadanos, a los empleadores también, y a todos los actores sociales, ¿no es cierto?, para poder impactar la transmisión de esta epidemia, ¿ah? Un concepto fundamental de lo que es una pandemia, ¿ya?, es que la pandemia es una situación de catástrofe. Y estoy hablando de catástrofe no para exagerar, sino que como un concepto científico, como un concepto técnico. Las catástrofes, por definición,
y ustedes pueden ver en la literatura del manejo de catástrofes, ¿no es cierto? Hay un listado de situaciones tipo que son las catástrofes típicas. Chile conoce mucho los terremotos, los tsunamis. Están en el mismo listado. Terremotos, tsunamis, guerras, terrorismo y pandemias. Las pandemias están en esta situación. ¿Y qué es lo que define las situaciones de catástrofe? Que las instituciones se encuentran superadas en sus capacidades. Todas las instituciones. Por lo tanto, se requiere que todos los actores sociales reconviertan su quehacer y se pongan a hacer cosas que habitualmente no hacían. ¿Ya? Ejemplo típico de esto es lo que ocurre con la atención primaria, ¿no? Normalmente la trazabilidad, la vigilancia epidemiológica, lo hacía solo la Seremi, y eso la trazabilidad ha existido desde siempre. Ustedes saben que la Seremi, ¿no es cierto?, tradicionalmente hace la vigilancia y trazabilidad de enfermedades contagiosas, ¿no?, en Chile, y se hace trazabilidad de la meningitis cada vez que aparece un caso, de la tuberculosis, y se hace esto de que se va y se buscan los contactos, eso mismo, pero a una escala muy pequeñita, en enfermedades que son muy poco frecuentes, ¿no? Y por eso lo hace esta institución especializada que es la Seremi. Pero cuando aparece una pandemia, se requiere reconversión de todas las instituciones para poder apoyar una trazabilidad de un volumen, ¿ya?, que supera a todas las instituciones, ¿ya? Y lo mismo ocurre con todas las instituciones de otras áreas, del área de la economía, del área de la educación, del área de la salud, de todas las áreas, de los organismos de la sociedad civil, ¿no es cierto?, de los estudiantes, de todos. Y ese un poco es el llamado que yo les hago, ¿no?, a tratar de contribuir, sobre todo yo veo desde la situación en que están ustedes, que en primer lugar, pertenecen al grupo de mayor contactabilidad y mayor contagiosidad, ¿ok? Son sus pares. Pueden hacer comunicación masiva de riesgo, pueden ayudar en las estrategias poblacionales, ¿ok? Otra manera de ayudar en las estrategias poblacionales, aparte de la comunicación masiva, ¿cierto?, es cumpliendo las regulaciones. ¿Ah? O sea, esto es como el doctor que fuma con el delantal puesto, ¿no es cierto? O sea, qué mal, como estudiantes de medicina, como médicos, como personal de salud, si nosotros mismos no cumplimos las regulaciones básicas cuando estamos en cuarentena, cuando estamos con restricciones que no se puede hacer tal o cual cosa, ¿no es cierto? Primero el ejemplo, ¿no? Y como les digo, hay mucho que ustedes pueden hacer, y agradezco mucho su interés por la salud pública. Son pocas personas en Chile, sobre todo, que están con formaciones en salud pública y que tienen interés en desarrollarse en ese campo, así que muy bienvenidos a todos y los felicito por el interés. Muchas gracias, doctora. Estuvo buenísima la charla. Yo creo que a todos se nos pasó volando. O sea, a modo personal, no conocía como el paso a paso del aislamiento precoz, de la trazabilidad inicial. Yo creo que sería súper bueno para nosotros. Igual los dejo invitados a los chicos que si cualquiera tiene ganas de esto, convertirlo en una infografía, en un video, en algo que podamos compartir por las redes sociales, es súper bienvenido, porque al menos yo no lo había visto y creo que como en televisión, en las redes sociales tampoco. Y sería bueno, súper bueno hacer llegar esto a las personas, porque es como recomendaciones concretamente, ¿qué hago? Había un meme a modo de los que están acá, como esto de que a veces se podía confundir las alergias con la gripe, con el coronavirus, y uno no sabía qué tenía. Entonces, yo creo que es súper bueno transmitirle este mensaje a nuestros pares y a todos quienes podamos, porque nosotros mismos, aunque compartamos las cosas por nuestras redes sociales, también podemos recompartirlas con nuestros círculos cercanos y transmitirle este mensaje tan importante que es también que esto depende de nosotros,
no solamente de las cuarentenas, de las barreras sanitarias, sino que cada uno en lo que haga es importante tener todos estos puntos en consideración. En honor al tiempo, porque la otra sesión terminó, así que están en espera de poder ingresar para dar el cierre. Doctora, le envié un documento en privado, una fotito, en el chat, si es que lo pudiera abrir y compartir en pantalla, un pequeño presente virtual. Ah, Para darle las gracias nuevamente por su tiempo, por su disposición, por la presentación que estuvo muy buena. Y si es que uy, pudiera después enviarnos la presentación, también sería lo ideal también para compartírsela al resto de los niños.